Hoy nos toca entonces ver el párrafo 4 que es un párrafo precisamente muy controversial, es un párrafo que tiene características que ya los vamos a ver, lo vamos a analizar en dos partes, en dos apartados, el apartado uno y el apartado 2. Les leo qué dice la declaración, la confesión de fe. Párrafo 4 dice: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo poder, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Entonces, el primer apartado de este párrafo 4, que es el que vamos a ver, es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y el segundo párrafo es el párrafo controvertido en el cual tenemos que hacer o está investido de pura apologética, o sea, defensa de la fe ante la apostasía de la Iglesia Católica de Roma, porque de ello habla la segunda parte de este párrafo y dice lo siguiente: no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Esta es la parte controversial, por lo cual yo me voy a tomar un tiempo prudencial para explicar todo esto y qué significa, qué significado tiene o qué significado tenemos que darle, porque estamos haciendo una aseveración muy seria acerca de el Papa de Roma. Y sabemos que la Iglesia de Roma es sumamente popular, es la iglesia mayoritaria, la religión mayoritaria en todo el mundo, aunque no tiene la verdad, pero es tomada como cristianismo, aunque solo tiene una cruz que lo representa como cristiano, pero bueno, ya lo veremos en detalle. Vamos a ver entonces la primera parte que habla de la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, que eso es lo que conocemos nosotros, y para eso les voy a leer desde la Biblia dos versículos que son los que son la referencia que tenemos bíblica directa que apoyan esto, que son Colosenses 1:18, que vamos a leer desde el 15 al 18, Efesios 4:11 al 16, Efesios 1:20 al 23 y Efesios 5:23 al 32. También vamos a leer Juan 17 del 1 al 3, Mateo 28 del 18 al 20 en cuanto a la Gran Comisión, Hechos 5:31 y Juan 10:14 al 16. Vamos a leer todos y cada uno de los versículos porque es necesario, dado esta controversia que hay con la Iglesia de Roma y el papado, vamos a tener una muy clara y definida defensa de la fe, sostenida y amparada y afirmada por las Escrituras, no por lo que decimos nosotros, no es un dogma de nuestra iglesia, sino que lo dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer Colosenses 1, del 15 hasta el 18, que dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16, tenemos a Cristo dando los ministerios, poniendo los ministerios en la iglesia. 4:11 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Segunda referencia bíblica. Luego tenemos Efesios 1, 20 al 23. El cual operó en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 5, que hablando del matrimonio hace una comparación, capítulo 5, versículos 23 hasta el 32, hasta el final, porque el marido, dice la palabra de Dios, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Sabemos que hay una analogía muy estrecha que vincula a Cristo y a su iglesia con el matrimonio, y esta es la demostración que nos da Pablo, el ejemplo que nos da Pablo al respecto. Cristo tiene una novia que es la iglesia, que somos todos nosotros los que conformamos su cuerpo. Y por eso tenemos que santificarnos, porque Él quiere una iglesia pura y sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Vamos a ver Juan 17, 1, 3. Le voy a pedir a algún hermano, como ya hemos hecho, que me lea desde ahí, que abra su micrófono. Juan 17, del 1 al 3. Juan 17, del 1 al 3. Ok, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien. Cristo tiene toda potestad sobre cualquier reino de la tierra. No, primero a los Corintios preguntaba mi esposa, no, no lo vamos a leer a ese pasaje porque yo creo que no está bien puesto. Como les decía la clase pasada, hay versículos que no corresponden por algún error que a lo mejor de tipeo en la copia o algo que no corresponden a el encabezado del párrafo. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20, la llamada Gran Comisión. Por favor, alguno que lo lea, así participamos todos. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 también va, Hasta ahí, enseñándoles. ¿Leo el 20? Enseñándoles que guarden sí, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. bien. En ningún lugar dice que toda potestad le es dada a ninguno de los discípulos, a ninguno de los apóstoles, o sea que ningún hombre se puede atribuir tener toda potestad en el cielo y en la tierra para ir y hacer discípulos. Esto queda bien claro aquí. Vamos a leer Hechos 5:31. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por último, Juan 10, 14 al 16, un conocido pasaje de la Escritura que habla de la parábola del redil. Juan 10, 14 al 16. Al 16. Sí. Bueno, aquí lo tengo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bien. El buen pastor, entonces, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. No hay otro que pueda decirse que es el buen pastor. Puede haber buenos pastores como los que tenemos nosotros, pero no son nada comparado con nuestro Señor. Ahora sí, pasamos, ya tenemos referencias claras bíblicas y apoyatura claramente bíblica que nos dice que la única cabeza de la iglesia, el único poder, la única potestad sobre todos los reinos de la tierra y sobre toda autoridad terrenal es nuestro Señor Jesucristo y no hay otro.
el enviado del Padre, el que vino a esta tierra siendo Dios a encarnarse y fue con sus dos naturalezas, hombre y Dios, naturalezas indivisibles, sufrió durante toda su vida hasta la cruz en obediencia al Padre, tomando nuestro lugar, fue crucificado y murió, fue sepultado, resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Todas estas cosas que vimos y que nosotros sabemos y creemos son las que nos dicen que la única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que afirma el párrafo 4. Pero en la parte segunda dice, no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella. Claro está, porque es un hombre. Es un hombre y la única cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. En ningún sentido puede serlo, sino que Él es el anticristo. Y aquí entramos en el terreno de la polémica que se puede dar de una manera un poco chocante. Aquel hombre de pecado, dice la declaración de fe, la confesión de fe, hijo de perdición le llama, que se ensalza la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, en la historia de Roma hay que hacer un poquito de historia porque tenemos que conocer para poder juzgar ciertas cuestiones. En el siglo III, en el año 300 al 300 y monedas, casi 400, en Roma se desató una gran división del imperio. En ese tiempo estaba reinando Diocleciano, que reinó desde el 284 al 305 aproximadamente, en los primeros años del siglo III, del siglo IV, hasta los primeros años, al 305. Y Diocleciano dividió la iglesia en Oriente y Occidente. Dividió la iglesia y no solo eso, sino nombró coemperadores, con todo lo que eso significa. Ustedes saben, si han estudiado un poquito la historia de Roma, que Roma se caracterizaba porque era a pesar de tener un gran poder, el emperador o el rey de Roma era un blanco fácil para el envenenamiento o el asesinato de cualquier tipo, porque no se querían demasiado y eran amantes muchos del poder. Entonces era una posición un poco riesgosa, digo un poco por no exagerar, pero en realidad era muy riesgoso ser rey de Roma o emperador de Roma. Estos coemperadores empezaron a conspirar los unos con los otros y a competir para quedarse con el poder. Es más o menos lo que hay hoy en la política, es más o menos lo mismo. El hombre no ha cambiado, el corazón del hombre no ha cambiado y todo sigue más o menos igual. A pesar de que Roma era una república, no se respetaban demasiado los ciudadanos, entre ellos, sobre todo los que ostentaban el poder, y pasaban estas cuestiones. Entonces sube en el 306, en el año 306, un tal Constantino como emperador, suplantando a Diocleciano, que falleció en una de las revueltas de la Roma antigua, en estas disputas por el poder. Sube Constantino y en el año 312, ya el siglo IV, dice por la gran debacle que venía sobre Roma, que se venía el imperio abajo, ya estaba a punto de ser destruido el imperio romano y no quedar nada de él por las peleas de esas luchas internas, luchas intestinas que había. Entonces no tuvo mejor idea Constantino que incorporar al cristianismo, que estaba creciendo a pasos agigantados,
a pesar de Nerón en el año 70, que quiso destruir todo lo que era cristianismo y matar a todos los cristianos, en el año 60 y pico que reinó él, hasta el año 70 que Tito Vespasiano no quiso, sino mató más de 3 millones de judíos en Jerusalén, y solamente sobrevivieron los que hicieron caso al consejo de Cristo, que si cuando veas la abominación desoladora y el poder donde no debe estar, huir a los montes, dijo Cristo. Entonces, en una de estas revueltas que se había generado, Tito Vespasiano, que venía a rodear Roma, desvió su ejército y se volvió para Roma para aplastar una rebelión que se había dado entre los romanos y los judíos también. Y en ese momento que Tito deja libre Jerusalén, que no la terminó de rodear, los cristianos que hicieron caso a Cristo se huyeron a los montes, se fueron y se salvaron, pero el resto de los judíos que no creían, que se quedaron en Jerusalén creyendo que estaban seguros ahí, murieron, fueron sacrificados como perros, como corderos, como lo quieran llamar, pero fueron sacrificados. Fue una matanza tremenda, que fue cuando se destruyó el templo de Jerusalén y se cumplió la profecía de Cristo que dijo: no quedará piedra sobre piedra, y no quedó piedra sobre piedra de semejante edificio que era el templo judío. De todas maneras, ya se había producido el Icabod, o sea, Cristo ya había abandonado el templo, el Espíritu de Dios ya no estaba en el templo, por eso se pudo destruir y pudieron ser muertos todos estos judíos. Ahora, cuando este Constantino se convierte, no sabemos en qué se convirtió, pero él dice que se convirtió al cristianismo. Yo no le creo nada, pero bueno. Lo que hizo Constantino en realidad fue un sincretismo religioso, porque la Roma pagana se unió con parte de los cristianos que cedieron al poder del emperador, pero más que nada por temor, no por convicción ninguna. Y ahí Constantino instituyó lo que él llamó la Iglesia Católica de Roma. Católico es un término que significa universal, y él usurpó ese título porque no es la Iglesia Universal, la Iglesia de Roma. La Iglesia Universal está conformada, como ya vimos, por todos los creyentes en Cristo Jesús y en su obra redentora, no en dogmas de hombres como los que está acostumbrado Roma. Entonces, en todo este tiempo que Constantino fue emperador de Roma, en adelante se fue generando una gran separación entre los verdaderos cristianos y la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica de Roma. ¿Por qué? Porque el Papa no convencía a nadie. El Papa había generado muchas bulas papales, muchos dogmas de la Iglesia que eran extra bíblicos. La Biblia se leía, pero se leía en latín. El pueblo no entendía absolutamente nada de lo que se leía porque se hablaba en latín. Las misas se daban en latín. El pueblo no tenía acceso a la Biblia era prohibida para el pueblo. No había traducciones de la Biblia tampoco. Entonces, hubo 3 grandes intentos de acabar con los cristianos que no se ponían no se sometían al Imperio Romano, a la Iglesia Católica de Roma. El primer intento fue la llamada Inquisición medieval. Fue en el año 1184, llevado adelante por Lucio III, el Papa Lucio III. La segunda fue la Gran Inquisición Española, que duró varios años, de 1478 a 1834.
Esta inquisición fue llevada adelante por un papa sanguinario llamado Sixto IV. Sixto IV. Especialmente sanguinario, un hombre que disfrutaba ver cómo torturaban a la gente y además era un pervertido porque hacía desnudar a todos los que iban siendo torturados y él lo observaba como un energúmeno que era las torturas. Si hubiera tenido un mínimo de piedad, hubiera detenido todo eso, pero él era un perverso como la mayoría de los que le siguieron después. Esta fue la segunda Inquisición. La tercera Inquisición fue la Inquisición romana, que fue en 1542, llevada adelante por Pablo III, el Papa Pablo III, y se creó para combatir el protestantismo que seguía creciendo, y además ya había pasado, recuerden que en 1517 fue la Reforma Protestante, cuando Lutero se rebeló contra la Iglesia de Roma. En 1542, entonces, el Papa Pablo III creó una tercera Inquisición, la Inquisición romana se llamó, buscando y llamando herejes a todos los que no confesaban al Papa como cabeza de la Iglesia. Tenían que negar a Cristo y nombrar al Papa. O sea, Constantino lo único que hizo es salvar a la Roma antigua, el Imperio Romano, lo que quedaba del Imperio Romano, bajo el nombre de cristianismo o Iglesia Universal Cristiana, Iglesia Católica de Roma. Él quiso seguir con el tema este del poder romano. Y la prueba está en que ellos se hicieron hacer como papas la famosa tiara papal. No sé si ustedes escucharon hablar de la tiara papal, el bonete ese con forma de supositorio que tenían sobre la cabeza, que tenían 3 coronas. La corona superior le significaba el pastorado universal, la del medio como gobernante temporal. ¿Por qué? Porque los papas ejercían el poder hasta su muerte y eran reemplazados. Y la inferior, sacerdote, profeta y rey. O sea que de todas las herejías y todas las blasfemias, esta es la más grande. Porque profeta, sacerdote y rey, el único que cumplió los 3 oficios fue nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y él se atribuía, además de eso, el de gobernante temporal y pastor universal. Así que bueno, la sucesión de herejías de la Iglesia Católica de Roma, sobre todo se dieron contra dos facciones de lo que era el protestantismo en aquella época. Uno era el catarismo, que eran dualistas, no eran cristianos, eran dualistas, o sea, los que decían que el cuerpo es malo y el espíritu solamente es bueno y era digno de ser salvado. Y los valdenses o el valdismo, que estaba iniciado por Pedro Baldo, que fueron los que después dieron origen a los puritanos ingleses. Gente que defendía, hermanos que defendían a la verdadera fe bíblica y que fueron perseguidos muy tenazmente por la Iglesia de Roma. Por esa razón es que la confesión de fe con este tenor llama al Papa de Roma el anticristo. Sin duda que los papas de Roma fueron y son un tipo de anticristo, pero no es el anticristo de segunda los Tesalonicenses, como está nombrando aquí la declaración de fe. Está nombrando segunda Tesalonicenses 2, del 2 al 9. ¿Quién lo puede leer? Segunda los Tesalonicenses del 2 al 9. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿El micrófono? Sí, Sí. sí. Que no os dejéis mover
escucha Patricio? Sí, Fácilmente yo no te escucho, pero de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, o quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avivamiento es por advenimiento, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. hasta ahí. Bueno, esta acusación cae como un título nobiliario sobre el Papa de Roma según la confesión de fe, pero muchos de los que se aferran firmemente a esta confesión de fe, como nosotros, dudan de su dogmatismo referente a que el Papa sea el anticristo. Yo, en lo personal, pienso que es uno de los tantos anticristos que vendrán hasta la venida del Señor, porque reúne todas las características que nombra Pablo, el Papa, y tiene una lista de herejías que creo que llenarían varios volúmenes, si se escribieran una a continuación de la otra, pero bueno. No, la omisión de esta parte del párrafo 4 es una cuestión que quedó pendiente cuando se modificó la confesión de fe de 1844 y se llegó a la confesión de fe de Saboya, teniendo en cuenta las diferencias que hablábamos el jueves pasado respecto al bautismo y el gobierno de la Iglesia con respecto a la confesión de Westminster, de la que tomamos nosotros la doctrina. Y esto siguió en el párrafo 4, no se quitó, pero es una de las cosas que se debieron haber quitado tal vez para no entrar en cierta controversia, porque no tiene ninguna razón de ser, no tiene no solo ninguna razón de ser, sino no está debidamente, ¿cómo les puedo decir? Debidamente fundamentado con la palabra de Dios que el Papa esté en la condición de ser llamado el anticristo, el hombre del pecado, particularmente eso. O sea, no tenemos una convicción a tal respecto que pueda afirmarse con la Biblia, con la palabra de Dios. Aunque el carácter herético y las pretensiones del Papa dan para esto, dan para llamarlo así, pero por una cuestión de ética y de moral cristiana debemos conservar la compostura en ciertos aspectos y hasta ahí llegamos nomás. Denunciar y proclamar que la única cabeza de la Iglesia es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, no hay otro, no hay otro. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Él, no ningún hombre, no le dio esta misión a Pedro,
no le dio esa misión a ninguno de los otros apóstoles. No existe la llamada sucesión apostólica a la que aboga el Papa para nombrarse sucesor de Pedro. No existe tal cosa como la sucesión apostólica, no existió jamás. Nuestro Señor Jesucristo nombró 12 apóstoles y después nombró un número 13 que fue Saulo de Tarso, el último de los apóstoles, pero nada más. En el medio, cuando Judas Iscariote se suicidó, recuerden que Pedro, reunido con los hermanos, con el resto de los apóstoles, echaron suerte para nombrar a uno en reemplazo de Judas Iscariote, que se había suicidado, pero Matías, que resultó electo, no siguió porque fue una elección de hombres, y a los apóstoles siempre los eligió el Señor, así que la elección de Matías no prosperó y quedó ahí nomás. No aparece más en las Escrituras Matías, más que el día de su nombramiento por parte de Pedro y el resto de los hermanos. Bien. Pero al respecto de que Cristo es cabeza de la iglesia, algún católico romano o alguien que no cree totalmente en lo que Cristo dice y en lo que la Biblia dice, afirma, podría preguntar o podría afirmar: todo esto suena muy bien, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cristo está en el cielo o no en la tierra? Ninguna persona viva en la tierra ha hablado literalmente con él durante casi 20 siglos. ¿Qué puede significar realmente esa jefatura? ¿Cómo se ejerce? Y la respuesta a esta pregunta es realmente muy sencilla. No tenemos que darle demasiadas vueltas. Cristo ejerce su jefatura mediante los representantes en la tierra designados por Él, no por el hombre. Por Él. Y eso lo podemos ver en Efesios 4:11 que ya leímos. Porque Él, ¿qué hizo? Constituyó, la palabra griega es didomi, constituir. Él nombró, él ofreció ministerios que fueron apóstoles, profetas, pastores y maestros y evangelistas. Pero Cristo, no ningún hombre, ningún apóstol tampoco. El único vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. La mayor blasfemia de la Iglesia de Roma es la de negar el vicariato de Cristo en la persona del Espíritu Santo. Se pelea con varias herejías que tiene la Iglesia de Roma, pero para mí la mayor es esta: que el Papa se atribuya el ser vicario de Cristo en la tierra, porque él se hace Dios con esto, atribuyendo al hombre que denominan Papa, al cual le atribuyen descaradamente el ser cabeza de la Iglesia, los que tiene abajo, ¿no? Las Escrituras desmienten esta aberración, dando al Espíritu Santo su lugar preponderante en la vida de la Iglesia, que ahora vamos a leer. Juan 14:16. A ver quién lo encuentra primero, lo lee. Juan 14:16. Ya lo encontré, así que lo voy a leer. Dice nuestro Señor: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. Y el 26 también dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién hará todo esto? El Espíritu Santo. ¿Quién es el vicario de Cristo? El Espíritu Santo. Juan 15, 26 y 27.
dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y el 27 dice: y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y Juan 16, del 7 al 13, 16, del 7 al 13 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Hasta dónde era? 7 al 13, hasta el 13. Del 7 al 13. Cuando venga de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, no puede ser otro que el Espíritu Santo, y lo afirma Cristo, nuestro Señor. No es un hombre, es el mismo Dios encarnado. Bien, llegamos ya a las 10 menos 10. Yo quisiera que hagan algún comentario, que comenten algo, que hagan alguna pregunta que les quede pendiente.